Hola, buen día a todas y a todos. Hemos visto cómo se reduce el abanico de candidatos presidenciales, aunque siguen siendo aún bastantes, ¿no? Pero básicamente digamos que existen dos grandes campañas electorales con algún tipo de opción de ser o de llegar a la Casa de Nariño. Bien, sin embargo, aunque existen bastantes candidatos, podemos decir que existen básicamente tres líneas argumentales generales. Una, la que representa Gustavo Petro, que es aquella del progresismo y del cambio para el país, que representa a Gustavo Petro y que han venido consolidando desde el pacto histórico. Otra línea argumental es aquella desarrollada por Sergio Fajardo, que consiste básicamente en hablar de una polarización y mostrarse como la vía del medio o el tercer camino o la tercera vía. Hay que decir que esta línea argumental es poco exitosa, pero no solamente no es exitosa en Colombia, sino que no es exitosa o no ha sido exitosa en otros países. De hecho, el personaje de Sergio Fajardo es exactamente al personaje, por ejemplo, de Ciro en Brasil. Son exactamente el mismo personaje y la línea argumental es la de la tercera vía. Con pocas opciones reales de llegar a la Casa de Nariño, pero que juega un papel importante en cuanto que puede ayudar a desmovilizar un voto de una parte o de la otra, o movilizar un poco de abstencionistas y en definitiva puede ayudar a inclinar la balanza frente a una eventual segunda vuelta electoral. De hecho, esto fue lo que hizo en las pasadas elecciones. Y la tercera línea argumental general es aquella que representa a los sectores más conservadores y a la política tradicional que ha venido gobernando este país, por lo menos en los últimos tiempos. Esta línea argumental es la que encabeza el señor Federico Gutiérrez. Sin embargo, dentro de esa línea argumental caben el resto de candidatos, incluso algunos con alguna apariencia de alternatividad o de outsider, independientemente en donde juegan, básicamente constituyen esa línea argumental general. Esa línea argumental que consiste básicamente en la explotación del miedo. Sabemos que el miedo es un motor bastante importante y esta es la línea argumental que desarrolla ese bloque. Ese miedo básicamente contra Gustavo Petro, contra el pacto histórico y contra una propuesta de cambio y de alternatividad, ¿no? Por eso agrupamos ahí a todo el resto de candidatos. Esa línea argumental, aparte de explotar el miedo, viene a combinar dos cuestiones bastante sencillas que están representadas en el eslogan de Federico Gutiérrez, que consiste en orden y oportunidades, lo mismo que ha repetido el uribismo durante mucho tiempo, ¿no? Mano firme, corazón grande, orden y oportunidades. Esto tiene toda una lógica porque es un mensaje fuerte a los sectores más conservadores que lo que reclaman es autoridad. Y esto es lo que explicaba George Lakoff, por ejemplo, en Metáforas de la vida cotidiana, explicando la política desde las actitudes y el comportamiento de las personas en lo familiar, ¿no? Entonces el padre estricto, entonces orden, mano dura, ¿no? Y por el otro lado oportunidades, disciplina, mano dura, y por el otro lado oportunidades. Es básicamente lo mismo que ha explotado desde siempre el uribismo. Y en eso coinciden todas esas campañas. Le hablan a una parte conservadora del país diciendo mano firme o autoridad o disciplina, y por el otro lado oportunidades. Dicho sea de paso también, como mencionamos en la pasada videocolumna, los debates electorales no están teniendo ningún sentido y por eso es válida la decisión que toma la campaña de Gustavo Petro de no asistir a debates presidenciales, pues estos no existen, como explicamos, están en un proceso de espectacularización de la política, en donde básicamente consiste en todos contra Gustavo Petro y no en presentar adecuadamente propuestas a la ciudadanía. De hecho, en el debate electoral que hizo el canal RCN,
fue precisamente esto lo que vimos, ¿no? Todos contra Gustavo Petro y todos hablándole a la población en general para movilizar ese miedo. Esa es la línea argumental que van a volver a explotar. Sin embargo, es dudoso que tenga éxito en estas elecciones. Sin embargo, hay que evitar una de las cosas que nos decía George Lakoff de las trampas electorales, y es específicamente la trampa del menosprecio. Y esto para aquellos que quieren construir o ganar la presidencia de la República y básicamente aquellos que lo quieren hacer desde la alternatividad. Esa es la trampa número 8, la trampa del menosprecio, en donde en realidad muchos progresistas creen, nos dice Lakoff, que la gente que vota por los conservadores es sencillamente estúpida o tonta y por eso los desprecian. Creo que hay, en este momento en el que se abren posibilidades para el cambio en nuestro país, es necesario hablarle con franqueza a la población en general, quitar el miedo, hablarle de las propuestas y evitar esa trampa del menosprecio del votante conservador o del votante de la derecha, porque sencillamente lo está haciendo por una emoción. Lo está haciendo por una emoción y es ahí donde está la clave ahora mismo de las campañas electorales. Creo, en definitiva, que esta campaña a la presidencia deberíamos enfocarla un poco más en lo político, en las propuestas concretas, menos en el show, menos en el miedo, menos en las emociones. Estoy convencido de todas maneras que en este ejercicio electoral tiene que salir fortalecida la democracia, tiene que salir fortalecido nuestro país y avanzaremos un poco más en el proceso de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto, un fuerte abrazo a todas y a todos.